En el día de la fogata y cantos, pues llegó otra vez. ¿Qué esperan, compañeros? ¡Canten! La 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 la. La, 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 la. No todas las criaturas celebrar como ustedes. Sí, los dragones no celebran festividades de ponis. ¡Claro que sí! Yo adoro la víspera de la fogata. Se trata de amigos, de regalos, de familia y de regalos. Y además se trata de olvidar las diferencias para unirnos todos, como los ponis terrestres, los pegasos y los unicornios lo hicieron en la primera festividad. ¿Por eso pusiste el fuego de la amistad en la punta del árbol? ¿Para que eso nos recuerde su unión? Porque es 20% más genial. Este es mi día favorito del año. No es que no me gusten los demás. Los martes son geniales. Yo no gustar cuando comenzar vacaciones. 2 semanas completas sin clases. ¿Cómo va a sobrevivir Ocelus? Todos disfrutarán el tiempo libre para ir a casa con su familia, a celebrar sus propias tradiciones. ¡Atención todo el mundo! La escuela cierra oficialmente. ¡Felices fiestas y nos vemos después de vacaciones! Y para los que vayan a viajar fuera de Ecuestria... Sí, ¿no se preparan para salir? Si se les llega a ir el tren, será una larga caminata. Vayan a empacar y los llevaremos a la estación. Ojalá se sea maravilloso. Querer ver a mi familia. Es la nueva corbata de moño que quería, ¿verdad? Tendrás que esperar para ver. Voy a esperar, pero mientras tanto voy a sacudir. My little pony, my little pony. Me preguntaba qué era la amistad, little pony. Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras, Diversión, es fuerte y fiel, de gran corazón. ser amable, Es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es Siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Todo está arruinado. Eso fue lo que pasó. y no creo que haya sido un accidente. El club del día de la fogata. Estuvo aquí arriba. ¡Por allá! ¡Está afuera! ¡Por allá están las habitaciones! ¡Mejor entrégate, quien quiera que seas! ¡Te tenemos rodeado! ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? Revisaré la puerta trasera. ¿Qué está pasando? ¿Es otra fiesta de decoración? ¿Alguna criatura ha entrado aquí? Pues sí, todos nosotros, para empacar, como tú nos indicaste. Después de eso, ¿escucharon algo? ¿Qué pasa? ¡Jonah, ya empacar! ¿Pasó algo malo? Está cerrada, no hay salida. Pero quien lo haya hecho tuvo que haber llegado aquí. Lo vimos entrar. ¿Quién haya hecho qué? ¡Wow! Eso para nada está bien. Y quien lo haya hecho corrió hacia el dormitorio. Nadie salió y todos ustedes aún están aquí. Uno de ustedes debe haberlo hecho. Pero, ¿por qué alguien sabotearía la víspera de la fogata? ¡Ah! ¡Jack no hacer esto! ¡Jonah ofendida por esa acusación! No sabemos lo que pasó. Tal vez esto ni siquiera fue a propósito. Pero a quien haya causado este desastre le daré la oportunidad de sincerarse y de que explique todo. Lo haré fácil para ustedes. Cierren los ojos.
Ahora, si alguien lo hizo, alce la pata, o la garra, o lo que sea. Spike, entonces, tendremos que... Spike, ya abre los ojos. ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué hay de mí? Todos háganlo ya. Pero, como ninguna criatura se hizo responsable del desastre, todos van a tener que ayudar a limpiar antes de ir a casa. ¡No, yo haber sido! Estoy de acuerdo. ¿Y por qué me tengo que quedar? Ah, ¿y qué hay de las festividades? Mientras limpian, los llevaremos a mi oficina uno a la vez. Como la honestidad es uno de los elementos de la armonía, queremos darles la oportunidad de que digan la verdad. Y cuando hayamos descubierto quién lo hizo, la que le espera, vamos a... ¿Qué vamos a hacer, de hecho? Quien sea el culpable no se va a ir a casa en las vacaciones de la fogata. Él o ella se quedará para unas lecciones de la amistad individuales. ¿Pero qué tal si nadie confiesa? Entonces, supongo que no habrá festividades para nadie. Se quedarán estas vacaciones. Muy bien. Hay que llegar al fondo de esto. ¿Quién quiere ser entrevistado primero? Yo voy. Eso es mejor. ¡Oigan, ya sé! ¡Convirtamos esto en un juego! ¡Ver quién termina de limpiar primero! ¡Woohoo! ¡Jack ganar! ¡Jack ser mejor limpiando! Ahorremos tiempo y vamos al grano. Digan quién lo hizo. Yo jamás haría algo así de espantoso. Adoro la víspera de la fogata. Y no me pienso perder de ir a casa para eso. No sabía que los cambiantes celebraran el Día de la Fogata. Sí, es nuestra festividad favorita. Bueno, desde que la directora Twilight nos la compartió hace un año. Ella nos dio muy precisas instrucciones. Bienvenidos a las tradiciones y diversión del Día de la Fogata. Esta es la guía para ayudarlos a gozar de esta celebración de la historia pony. Las familias empiezan a festejar poniendo el árbol. ¿Tienen sed? Sumérjanse en el ponche tradicional. Antes de irse a dormir, todos los ponis intercambian regalos. Aunque no dice cuánto tiempo hay que seguir haciéndolo. Y para terminar de celebrar, preparan una fogata. Enciéndanla. Y canten villancicos. ¡Canten villancicos, villancicos! Puede que hayan malinterpretado las cosas solo un poco. Tal vez no hicimos todo exactamente como ustedes, pero hicimos nuestras tradiciones y estoy ansiosa por hacerlo todo de nuevo este año. Si es que alguna vez salimos de aquí. ¿Ocelus? Es tu turno. ¿Qué pasó allá? ¿Qué creen que pasó? Les dije que yo no lo hice. ¡Jonah cansado de esperar! ¡Jacks estar juntos para fiestas! ¿Y cómo celebran el Día de la Fogata en Jackistan, Jonah? No celebrar. Lo nuestro ser mucho mejor. Y llamarse Snilderfest. La noche previa, Jacks juntar cosas para romper. Y ponerlas en enorme pila. Luego, en la mañana, romperlas. Y por la tarde, romperlas otra vez. Y en la noche... Entonces, solo se trata de romper cosas, como en todas sus festividades. No, ¿por qué Grifo tener esa idea? Esta festividad tratarse de mucho más. Como el año pasado, Snildar más perfecto en la historia. Toda la familia, abuelo y abuela Jack, hermanos de Jonah, hermana, madre, padre Jack, todos ir al bosque, cantando Canción Jack. Canción Jack, la grano ser otra vez. Canción Jack, la grano ser otra vez. Canción Jack, la grano ser otra vez. Crías de familia buscar tronco para romper ideal. Y Jax romperlo.
luego, familia Jack hacer fuerte de nieve. ¡Y romperlo! Y luego, colgar muchas cosas en gran fila de musgo y... ¡La rompen! ¿Qué creer que ser Jack? ¿Bárbaros? Pila de musgo ser para rituales especiales. Año pasado, haber ritual para Jonah. Toda la familia Jack reunirse en torno a Jonah. Y trenzar pelo de Jonah por primera vez. Entonces, en resumen, su festividad se basa en romper cosas y familia. Dos cosas más perfectas del mundo, estar juntas. ¡Felices Nilderfest! ¡Felices Nildar a ti también, Jonah! Es súper cool aprender nuevas tradiciones de nuevos amigos. Solo que uno de estos nuevos amigos nos metió a todos en problemas y más le vale que confiese. ¿Sandbar? Lo siento, pero dijeron que quieren que vayas ahora. ¿Por qué la prisa por ir a casa, Smolder? Como dijiste, los dragones no tienen festividades. ¿O sí? Eso es muy triste. Algo deben hacer en invierno para divertirse. Bueno, si tenemos el festín del fuego, todos los dragones se reúnen a contar historias. La mejor historia ganará una pila de gemas. ¡Oh, qué historia haber sido! Se llamó Un sueño hecho realidad. ¿Qué esperas? ¡Ahora tienes que contarla! Ay, bueno. Hace mucho tiempo había una triste dragoncita. Se llamaba Scales. Vivía sola en la intemperie, sin nada de comer. Pero una noche, al estar sola en la tormenta, escuchó algo. ¡Era el señor dragón! Scales se asustó, pero el señor dragón le dijo que no tuviera miedo, que él la iba a llevar al territorio dragón para un gran festín. Scales se sentó con la familia y amigos del señor dragón y probó la mejor y más grande cena de gemas de toda su vida. Luego, cuando los dragones contaban historias, Scales pensó que sería súper fácil robarle el poder a ese débil y sensible señor dragón. Vio su oportunidad y la aprovechó. Tomó el cetro de Heliotropo y se apoderó de todo el territorio dragón. Y obligó al señor dragón a vivir en el frío, tal como ella vivía. ¡Esa es una historia espantosa! Tal vez para ustedes. A los dragones nos gusta que las criaturas amables sean derrotadas. Silverstream, te toca. ¡Camina! ¿Y? ¿Dijiste que fuiste tú? ¿Qué? ¡Para nada! ¿Por qué les diría eso? Porque tú vives en Ponyville. Quedarte aquí en vacaciones no es la gran cosa. Escuela de amistad, ser buen lugar para que Pony pasar festividad Pony. Yo preferiría pasarla con mi familia en casa. Ah, eso me recuerda que yo tengo la mejor historia de las festividades. Se llama... El día que mi muñeco del día de la fogata casi se cae directo al fuego. Casi a punto de ir a dormir, mamá, papá y mi hermana pusieron sus muñecos del día de la fogata sobre la chimenea, como lo hacemos cada año. Pero en ese año, yo puse mi muñeco muy cerca del borde y se cayó. Cayó sobre el piso, pero pudo haber caído en el fuego. Es una gran historia y la contaste muy bien. Sí, fue un milagro del día de la fogata. ¡Siguiente! Smolder, conmigo. Jonah, Twilight te está esperando. Las últimas dos, si ninguna de ellas confiesa, significa... ¡Que jamás nos iremos a casa! ¡Estaremos aquí para siempre! Aún más que para siempre. Pero no puedo perderme los días de celebración de libertad. ¿Y cuántos días dura eso?
Antes solamente duraba un día, pero ahora, para conmemorar el escape del Rey Tormenta, le añadimos 2 días más de festejo. ¿Lo ven? ¿Tienen un libro? La reina Novo los mandó a hacer para el Consejo de Turismo de Monte Aris para explicarle a las visitas. Pasamos la primera noche en Secuestria, agradeciéndole al mar por protegernos del Rey Tormenta. Hay bailes marinos, canto de ballenas, caparazones sin lazos, muchos de ellos. El segundo día es en Monte Aris, con baile aéreo y la canción del viento en las cumbres armónicas, festejando la derrota del Rey Tormenta. Y el tercer día, todas las criaturas festejamos juntas, en la tierra y en el mar. Abuelos, papás, hermanas, tíos, hermanos, conocidos, vecinos y primos. Y al final de la noche, la reina Novo hace el reparto de regalos. No, esperen. ¿Primos? ¿Qué es eso? Los hijos de tus tíos y tías. Ya sabes, parte de la familia. Estás bromeando, ¿verdad? Supongo que ninguna confesó. Directora decir que esperar aquí. Tal vez cambien de opinión acerca de enviarnos a casa. ¿Por qué lo harían? Acéptenlo, no saldremos de aquí. Pero yo tengo que ir a casa. Mi mamá hace los mejores buñuelos de alga. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos? No lo estamos, lo demostramos diferente. Veo que no lo demuestran para nada. ¿A dónde querer llegar? Tal vez no fue solamente un bromista. Tal vez lo hicieron 3 de ustedes. Y están tratando de ocultar su culpa al no estar alterados. Eso tiene algo de lógica. Oigan, ya basta. O quien lo haya hecho solo está fingiendo estar alterado para despistar. ¿Yo? Pero yo no lo hice. Vamos, ya díganlo. Esto Ya, no se hablen. puede Yo creo ahora. que están fingiendo. No pueden culparnos. ¡Vamos! ¡No! ¡Qué mal! ¡Ya basta! culpable, Ocelo, tú sabes culpable. que tú lo hiciste, solo confiesa ya. Fuiste tú. Les dije que ya dejen de pelear. De eso no se trata la festividad. No importa cómo la llamen, ni cómo la celebren. ¿Tienen idea de lo afortunados que son? Con sus historias sobre compartir y cuidarse y juntarse en familia con la gente que quieren. Pero también los grifos lo hacen, ¿verdad? ¿Hay una festividad sobre la luna? El Festival de la Luna Azul. La única vez del año en que los grifos son amables entre sí. Bueno, lo más que podemos ser. Las familias se reúnen a comer, luego se quejan de la comida y se reparten regalos que no les gustan y solo tratan de no gritarse entre sí. Bueno, al menos puedes estar con tu familia. No, porque yo no tengo familia. ¿Y qué hay del abuelo Gruff? Solo es un hombre, realmente no es abuelo de ningún grifo. Sentía que no pertenecía a Griffonstone. Llegué aquí y pues los conocí a ustedes. Y no quería ir a casa de vacaciones. Por eso fue que lo hice. ¿Grifo arruinar el decorado? Sí, fui yo. Le eché una plasta a la fogata de la amistad. ¿Así que no fue Ocelus? ¿Pero por qué arruinaste todo para nosotros? No fue algo planeado. Solo creí que si hacía un desorden, las maestras nos harían quedarnos a limpiar. Y estaríamos juntos un poco más. Pues, ¿funcionó o no? Mejor de lo que creí. Y cuando la directora Twilight amenazó con cancelar los festejos, significaba que podría estar con ustedes durante todas las vacaciones. Por eso no confesé. Entonces, ¿por qué lo admites ahora? No me gustó verlos peleando y culpándose entre sí. Es lo contrario de lo que significan sus festividades. Excepto por la tuya, Smolder. No puedo alejarlos de la felicidad de sus hogares y familias solo porque yo me siento mal. Lo lamento. Descuiden. No tienen que decirle a las maestras. Yo lo haré. No es necesario. Ya lo sabíamos. De hecho, dedujimos que eras tú, pero queríamos darte
la oportunidad de decir la verdad. Me enorgullece que lo hicieras. Y me alegra ver que has puesto atención en la clase de honestidad de la maestra Applejack. Pero igual vas a tener que compensarlo y quedarte en vacaciones para lecciones de amistad extra. Sin compañía. Yo me quedo con él. Yo también. John a quedarse también. Yo me quedo. ¿Qué? Está bien. Supongo que la festividad Pony no puede ser tan mala. Al fin vas a saber cómo es pasar el día de la fogata con amigos que te quieren de verdad. Creo que realmente no necesitan una lección extra. Como es obvio que saben que esta fiesta se trata de estar juntos, va a ser un honor que todos se unan a mis amigas como invitados en nuestra mesa de festejo. Después de que acabemos de limpiarnos. Oigan, esto me recuerda a una excelente historia. La vez que casi derramé jugo de uva sobre el sofá blanco. ¿Y tiene un final deprimente? Yo no creo que las historias Pony funcionen así. ¿Galus querer que John a trenzar plumas? Paso. ¡El día de la